Getafe. De nuevo en Getafe, una excepción en España. De nuevo Getafe. Estuvimos toda la noche, la corporación municipal. ¿Te acuerdas cómo te enteras? ¿Te Sí, acuerdas? yo me acuerdo perfectamente. Estaba yo en mi despacho. Estabas en el ayuntamiento. En el ayuntamiento de mi despacho. Y me llama Jesús Urbán, concejal, y que era el pescadero, que trabajaba en la pescadería de enfrente del ayuntamiento que había en el mercado municipal. Me llama: Jesús, pon la radio, que hay un golpe de Estado. La radio, no había televisiones, Sí, entonces sí, claro. la radio. Así fue como me enteré. A partir de ahí llamé a todos los concejales, mandé que viniesen todos, vinieron todos, incluidos los UCD. Los UCD, no hubo alguno que estuvo más tiempo, otro menos, pero estuvieron también los UCD, hay que decirlo, todos los concejales. Y la mayor parte de los concejales toda la noche. Y no solamente, otra vez volvemos a la ciudadanía, y no solamente los concejales. Hasta las 2 de la mañana, hasta las 10 hubo como 500 personas en la plaza del ayuntamiento. Vecinos apoyándonos y dispuestos a estar con nosotros si sucedía algo. Y hasta esto todavía quedaban 50, 60, 70 de la mañana. Y a las 6 paramos todas las fábricas de Getafe. Sacamos un comunicado con los sindicatos y paramos todas las fábricas importantes de Getafe, por si acaso. Por si acaso. En medio, yo como alcalde hice varias cosas. Llamé al comisario, que se puso y colaboró. Comisario de Policía Nacional. Comisario de Policía Nacional, que colaboró, pero perfectamente, más que perfectamente, con la democracia, con las libertades y con los órganos constitucionales. El capitán de la Guardia Civil no se puso. Eso te iba a preguntar. Esa es No la se pregunta. puso. ¿Qué me pasa con la Guardia Civil? Y llamé a todos los coroneles. Había entonces No tenemos una base. 5, estaba el 13 de artillería, Bien, claro. que era muy importante. Estaba en comunicaciones, entonces no se llamaban acá, se llamaban distintos. Había 6 aguantes. Llamé a todos. Se pusieron todos menos uno. Todos los coroneles se pusieron menos uno de la base aérea, curiosamente. Pero me llamaron 2 tenientes coroneles a continuación diciendo: Jesús, sabemos que has llamado y nos han puesto. Yo cuidé mucho, hay que decir. Yo sabía la importancia que era cuidar, y como alcalde, una vez a la semana iba a comer a un acuartelamiento. Cuidé mucho la verdad. El segundo pregón de las fiestas, que sería insólito y no le dejarían, lo dio el coronel de la base aérea. Otro, no es el que no se puso. Y fue muy importante. Yo sé que tuvo los militares. Yo primero a la jura de bandera, primero al arrodillarme me habían dicho: ateo, rojo, arrodíate, varias veces en las primeras juras de bandera. Y no me arrodillé y luego ya no pasó nada. Y no me arrodillé nunca. Y debo decir que la primera vez había un general que dice: alcalde, aguante. Y no se preocupe usted que yo voy a aguantar. Pero el general me lo dijo. El general cuando empezaron los gritos. Entonces ya me ha dado que decir, se pusieron todos menos uno. A pesar de eso, y por miedo, hay que decir que montamos piquetes para vigilar movimientos en los cuarteles. Con los sindicatos, con la gente de los partidos y los Y sindicatos. sindicatos montamos piquetes para vigilar si había movimientos e informar. Con mucha gracia, Julio García Madrid le decía a un miembro que no estaba en el Congreso detenido por los golpistas, un comité central que llamó, le decía: las hordas rojas de Getafe hacen a Madrid para liberarla. Con mucho sentido de humor que tenía Julio García Madrid. Pero estuvimos toda la noche ahí, estuvimos sacando, comunicando y dirigiendo. Y después tras resistir. Y después hay que decir, la policía municipal, a la que acuartelé durante unas horas y desarmé a unos cuantos policías, mandé desarmar al jefe a unos cuantos que eran golpistas, mandé desarmar. ¿Cómo se vive una noche de...? Es que, fue una noche es que ahora mismo, claro, que no se puede. A ver, esto aquí, vamos a ver, al final que iba, te voy a contar una anécdota más. Había varios de Falange y de extrema derecha en Getafe en un local aquí, muy cerca de aquí, muy cerquita, una calle que está aquí al lado. Me llama el comisario de policía diciendo: hay 20 y tienen 2 pistolas y quieren ir a por ti, pero los tengo controlados. A ver, yo sabía que si triunfaba el primero que iba a ser fusilado soy yo. Sí, no, claro. El primero. Por eso digo, muy orgulloso de Getafe y de los concejales dispuestos toda la noche. En todo Madrid solamente hubo 3 ayuntamientos que hicieron eso. En toda España no creo que pasen de 20. Dirigiendo, estando en el ayuntamiento y organizando la respuesta si triunfaba el golpe. En eso me siento... El miedo estaba aquí, pero la voluntad y el respeto a la Constitución, a las libertades, sobre todo, más importante. Y estábamos dispuestos a jugar, ¿no? Sí, a jugar, está claro que, vamos, que
con el pasado que tiene nuestro país, ese momento, esa noche, Y hay tuvo que que ser decir muy algo, difícil. quizá la adrenalina era tan grande que el miedo lo sentiste más después, lo sentí más después que en Sí, aquel momento, probablemente. Porque adrenalina era dirigir, organizar, era más importante. sí, el día Pues, siguiente, por ejemplo, los partidos de izquierda que hicieron, y dimos las órdenes, guardar los archivos porque iban a ir al primero que iban a por ellos. claro. Eso fue una de las primeras. Pero para mí más importante era la otra. La mucha que funcionaban toda la noche la trituradora, quemando papeles por todos lados y cosas de esas, ¿no? No, no solamente esconder los Esconderlo, archivos. no eso. En películas siempre están los archivos. Esconder los archivos del Partido Comunista, de ORT y del PSOE. El CD no tenía. No era ese No problema. tenían No peligro. era ese problema. Pero para nosotros era dirigir y ver cómo íbamos a contestar si triunfaba el golpe. Claro. Esa era nuestra actitud, la contestación. ¿Cuándo viene la tranquilidad? No viene porque a la 1:30 de la mañana, más o menos, me llama un conocido con el que había hecho cierta relación del Ministerio Interior y me dice, el golpe ya no va a triunfar. Dice, ahora está el problema en cómo se desmonta. Me tranquilizó, a mí no, el mensaje, pero desactivó un poco la adrenalina también, las dos cosas. Sí, claro. Pero seguimos ahí toda la noche, ¿eh? Toda la noche y a las 6 de la mañana estaban paradas todas las fábricas de Getafe importantes, ¿eh? Eso, quiero decir, hay que ahí decir que la conciencia del sector más importante de la población de Getafe fue de estar a tope, ¿eh? Contra el golpe y por las libertades y por la democracia. A los días siguientes llegaron esas movilizaciones en defensa de la Constitución, Edición, en defensa de la democracia, en defensa de la estado, libertad. pero lo importante es estar ahí ese día. El día anterior, el día que el día después había más gente en la había manifestación. mucha más gente. Eso siempre suele pasar. Eso siempre yo, algún comentario a veces he hecho, cuando tú me preguntabas el número de afiliados que tenía el PSOE cuando llegué, o cuando estuve en el jefe. Luego yo me río muchas veces con muchos que toda su familia es socialista de toda la vida. No los había conocido nunca, pero conocí muchos así. Esa noche habría menos. Sí, esa noche había esa noche menos. quedaste los concejales Esa casi, noche había y algunos más, ¿no? que hubo en la plaza, que tengo que recargarlo, que en la plaza hubo hasta las 11 de la noche entre 500 y 100 personas, ¿eh? Eso hay que agradecerlo. Sí, sí, claro. Era un apoyo que sentíamos ahí cercano, ¿eh? Marca... Y consecuencia de eso, si no nos entendería nada, yo te explico al principio que yo considero que ese tema era muy importante. Ver también que los militares viesen que éramos personas normales, con ideas. Así, esa relación. Consecuencia después del golpe de Estado que hicimos, que no ha habido nunca más otro Getafe. Hicimos un desfile de las Fuerzas Armadas en Getafe en la avenida Juan de la Cierva. Que fue justo después. Pues lo hicimos a propósito, no era casualidad. No era casualidad. Sí, porque esa relación entre, pues eso, entre en Getafe y la base es fundamental. Claro. Ha sido fundamental para el desarrollo de la ciudad y es un eje fundamental. Tú venías, esto viene de antes, pero tú habías tenido una relación con la gente de la UMD antes de. Había tenido. Y eso, quieras que no, era ya tenías ese paso dado con esa mentalidad la tenía en la cabeza. Sí, habías conocido a muchos militares demócratas, que también es importante mencionarlo. Con lo cual, yo creo que te ayudaba, ¿no?, a acercarte más a los militares. Te voy a decir más, a los primeros de MD, y entonces corrían riesgo de ser detenidos, y fueron detenidos algunos, los conocí en la Marcha Verde de Sáhara. Estuve cubriéndola como periodista en aquellos años. Y allí ya conocí a los dos primeros. Claro, que quieras que no. Que se jugaban cárcel. Y estuvieron en la cárcel unos cuantos. Y fueron condenados. Que ese es un contacto que te vino muy bien luego para poder acercarte, digamos, a los militares que tenías aquí en Getafe, que como has dicho, había muchos acuartelamientos y era una parte importante de la población. Y veías cosas que ahora se pueden decir. El que fue uno de los que fue coronel del 13 de Artillería, unidad muy importante en el ejército de tierra, me acuerdo que me llama y me dice: Jesús, yo sé que tú no eres creyente y que la misa que te obligamos a asistir es... Y te voy a decir una cosa, mi mujer tampoco es creyente. ¿Por qué no quedas tú y mi mujer en el bar, la cafetería, y cuando llegue el acto le digo a un capitán que os vaya a buscar? Y digo, joder, qué favor voy a hacer.
Sí, bueno, eso denota cercanía y que hay militares al final es verdad que los tenemos y dicho, encuadrados y no te he dicho eso, pero te voy a decir lo contrario. En una fiesta del 13 de Artillería Santa Bárbara, un comandante me tiró con mala leche 2 petardos. Y hay de todos. No, pero sí, no, pero hay que actuar con autoridad de la autoridad civil. El coronel le respondió, no veía al coronel que tuviese medidas, el coronel estuvo una semana, estuvo muy decida. Porque hay que actuar como autoridad. Fue una explosión. Pero tenéis una explicación directa, claro, ¿no? Como partido. A ver, y mítines no solamente en Getafe, es decir, fuera de Getafe y de la provincia de Madrid, entonces la provincia de la autonomía, también di mítines, me llamaron de bastantes sitios para dar mítines, desde Teruel a otros sitios, di bastantes mítines. En aquella época sabía hablar en público y todo. Y fue una explosión. Y fue el acto final. Yo el resultado lo vi en el acto final que fue en San Blas. Y hay fotografías que yo tengo. Me parece que algunas, no sé, dije, esto es una victoria espectacular porque se veía, no solamente en el número de personas, en el espíritu de las personas que iban. Se veía un cambio. Los mítines a los que fui todo, en algunos mítines de aquellos, yo me acuerdo que venía gente a hablarte todavía en pueblos de Toledo con miedo a hablarte. Pero venían a hablarte. Y que no les viesen. Pero luego en las ciudades fue la explosión. Eso eran pueblos. En las ciudades que fui y en los que di a Getafe, pero vamos, no, Getafe era uno más. Fue una explosión. Una explosión que el PSOE y Felipe González supieron aprovechar muy bien. Y que era mayor victoria electoral, 202 diputados, creo que... Ya, por ser un poco malo, ¿cómo es el día después de los 202 contra los 19 en el gobierno municipal de Getafe? Con los compañeros del PC. Bueno, porque claro, ahí lo hablamos el otro día. El PC ya estaba en crisis en ese momento. Surge los eurocomunistas, una parte del Partido Comunista que se llamaban en aquel momento, habría que explicar todo eso que es muy largo. Los eurocomunistas pues no vieron un futuro a la alternativa que representaba el PC y, como bien sabes, poco después un grupo importante de ellos se pasaron al Partido Socialista. O sea que ya había, yo lo diría de esa forma, una desazón. Sí, que venía previa a esas elecciones. Venía previa a esas elecciones. Se veía venir, lo discutíamos, lo hablábamos, vamos, no había en ese sentido un misterio. El 7 de febrero de 1983 dimites. Cuéntanos por qué presentas esa dimisión antes de que acabara la legislatura y cuál es la razón de salir. El primer tema, que es importante porque los antiguos de Getafe, por dichos propagados abundantemente y repetidos diariamente, piensan que yo estuve de alcalde 2 años unos, los más generosos 2,5. Yo lo he escuchado también. Los más generosos 2,5 y ninguno dice, pasa que están los papeles, que se va en los documentos oficiales de este ayuntamiento. Estuve de alcalde 3 años y 10 meses. Claro, sí. Hemos dicho que era el 7 de febrero. Sí. Claro, y entrasteis en abril. Por eso digo que 3 años y 10 meses. Y me quedé de concejal, que entonces se podía. Yo eso no lo sabía, me lo has comentado antes fuera de mi... O sea, el mandato para que, incluso de forma demagógica, el mandato al que eligieron los ciudadanos lo cumplí los 4 años. Porque el alcalde no lo eligen los ciudadanos, lo elige el pleno, claro. El pleno del ayuntamiento a través de los concejales. ¿Qué pasó? Porque la pregunta que me haces es ¿por qué me fui de alcalde? Yo primero dije en la primera entrevista que tuve contigo que yo no había nacido para ser alcalde. Segundo, había ganado el PSOE en octubre, el PSOE había ganado las elecciones generales. Y el PSOE, no de mí, necesitaba personas con experiencia en la administración y en la gestión pública, necesitaba para afrontar retos que tenía el gobierno de la nación. Y no fui yo. Si quieres te digo la lista de alcaldes que fueron al gobierno de España en esos mismos momentos. Fueron más de 20. No, imagino que alcaldes, concejales, gente con experiencia en la gestión municipal. Empezando por Narcís Serra, que era alcalde de Barcelona y fue ministro de Defensa. Y si quieres seguimos por toda la lista de los que fueron. Y a mí el gobierno me llamó. Además del tema al que fui finalmente en el caso, hubo otro que no acepté, o que no me gustó y no acepté,
tuvieron a bien obtenerme el de Mercasa. Y el Mercasa era una colaboración con los ayuntamientos. Mercasa es una empresa con ayuntamientos y para desarrollar actividades municipales. Lo vi, me gustó y fui. Pero no fui yo, no fue Jesús Prieto, fuimos un montón de alcaldes a distintos puestos porque el gobierno necesitaba gente con la experiencia que teníamos en la administración, claro, y en la gestión. ¿Qué es eso que te ofrecieron antes? ¿Eh? ¿Qué es lo que te ofrecieron antes que dijiste que no? ¿Se puede contar? Gobernador civil de una provincia. Era el primer teniente alcalde, había alguna persona más que podría haber sido. No me gusta eso, dar nombres, y no seas malo porque tú lo sabes. Y para mí fue la elección de la apuesta más segura, menos arriesgada o con menos riesgos. Como la historia dice que después que estuvo 28 años. Sí, luego ya es difícil. Bueno, aunque él dice a veces 32. Pero porque considera que le faltaron 4. Sí. Pero bueno. Pero sí, hombre, que está claro que la apuesta fue buena, hay que reconocerlo. Esos meses fue para el concejal, para ayudar a Pedro a presentarlo, a ir con él a todos los actos, a todos los mítines. En la campaña electoral, pues se puede ver. Cuéntanos qué recuerdas de esa campaña, porque yo me imagino que yo esa parte sí que no lo desconocía, claro, yo daba por hecho que habías dimitido, te habías ido a tus cosas, que bastante tendrías. No, entonces, porque además era al principio de todo, con lo cual... Entiendo que no es el motivo de esta entrevista, porque queremos hablar de Getafe y de esos 4 años de legislatura, pero entiendo que también era un reto apasionante en Mercasa, por todo lo que tenía, lo que suponía, y en un momento con esa mayoría que tendrías un montón de trabajo, conocerlo. Bastante. Entiendo que era una cosa... Pero yo tenía una obligación con Getafe. Y entonces... pues cada tarde venía a dar un mitin a Getafe. Y ahí está la lista de los mítines de la campaña electoral, que fue al mes de irme yo, empezó la campaña electoral, al mes de irme de alcalde. Entonces, creo que di 25 mítines. ¿Y qué recuerdas de esa campaña electoral? Ahí hay satisfacción, porque subí al escenario y me aplaudía. Entonces, diría que, no quiero ser egoísta, pero tuve demasiadas satisfacciones. A lo mejor no merecía tantas. Que me daban los ciudadanos en las plazas y en los mítines. Sí, nada que ver. La pregunta sería, ¿qué diferencia hubo entre el 79 y el 83? Esa pregunta creo que sí. El 79 íbamos a buscar nosotros a los ciudadanos y a los votantes, y en el 83 acudían a aplaudirnos. Y la diferencia es peligrosa. Y no, hay que decir, me gustaría decir algo. No pasó eso en todos los municipios. Sí hubo buenos resultados de eso, pero no, esa distancia, esa diferencia no sucedió en todos los municipios. Con lo cual, algo haríamos diferente en Getafe. Claro, o mejor. Hoy en día, que además el símil que estamos viviendo en este momento, que es el de que el Partido Popular está asimilando a todos los concejales de Ciudadanos, que es un proceso, prácticamente podemos decir que fue lo que hicisteis vosotros en Getafe en el 83, es decir, pasar de 10 a 19 es prácticamente absorber al electorado del Partido Comunista en este caso, porque hemos contado que la ORT tenía 2, digamos que empujáis al PC hacia la izquierda y os quedáis con todo el voto del centro izquierda, que se llama eso, a la gran mayoría. No lo hicimos, exactamente. Creo que lo has definido muy bien. Claro, al final es un poco un símil de lo que está sucediendo ahora en este caso con el lado derecho. Luego Izquierda Unida en algún momento tuvo aquí 7. Llegó a 7 concejales en algún momento, ¿eh? Sí, eso ya. Pero ya estamos hablando de muchos años después. Sí. Eso ya tuvieron que pasar muchos años. Yo ahí digo dos cosas. Una, que es difícil apuntarse tantos de 40 y tantos años después. Yo iba a las asambleas de vecinos para aprobar los presupuestos. Asambleas de comunidad, no de vecinos del barrio, de comunidad de vecinos. Eso fue algo que como dirigente sindicalista, no de una fábrica, sino general, sabía muy bien. Que yo tenía que ganarles en su campo. De esos 4 años. Hay algo que creo que es histórico y a lo que me siento súper orgulloso,
son dos temas. Uno, los colegios, la enseñanza. La enseñanza creo que fue lo que se consiguió, fue histórico. Y está ahí, todavía está heredado, 40 años y tantos años después, está ahí. Eso me siento enormemente orgulloso. Y más orgulloso que eso me siento del apoyo que me dieron los vecinos de Getafe, que eso sin ellos no hubiese sido posible. Eso como tanta otra cosa. Pero me sentí apoyado, me sentí querido. Y eso creo que es la otra parte que me quedo. Conocido, Jesús, a Jesús Prieto, el ser el primer alcalde de la democracia, más allá de cuestiones partidistas. ¿Crees que la ciudad sí lo ha reconocido? No, Es decir, que tienes una calle, está nombre hijo predilecto, todas esas cosas. Tengo la calle porque la puso Pedro Castro siendo alcalde, si no, creo que no la tendría. Y aunque todos los alcaldes de Getafe tienen calle. Todos no. Todos los alcaldes no tienen calle. No me has entendido bien. No me has entendido bien. Todos los anteriores a mí. Ah, vale. Todos los anteriores a mí tienen calle. Y en el centro de Getafe. Y en el centro de Getafe, todos. Y lo cual es además incluso hasta discutible. Se podría debatir. En ese sentido, Pedro hizo ese reconocimiento obligado, un poco. Obligado un poco, sí, hay que, con toda sinceridad y con toda claridad. Porque hay algo que es humano, que son las comparaciones odiosas, que yo entiendo que molestaban, y que yo no vivía aquí. Y además cuando venía, pues tenía a lo mejor demasiado cariño a mi alrededor y no gustaba. Pero eso es la vida misma. Quiero decir, yo a Pedro tengo con una relación excelente como exalcaldes y como excompañeros de partido y de la ciudad. Tengo una excelente relación y prefiero olvidar todo eso. Pero no fue fácil en algún momento, ¿eh? En algún momento no fue fácil. Fue bastante complejo y complicado. Las cosas, y sabes que lo hemos hablado muchas veces en privado, y quiero que quede constancia. Lo hemos hablado muchas veces, porque muchas cosas de estas, yo he tenido la suerte de poder conversar muchas veces contigo y tratar estos asuntos que a mí me parecen muy apasionantes, y me parece que a muchos vecinos que, pues eso, que eran pequeños como yo en la época que tú eras alcalde, o que vengan después, tienen que conocerlo, porque es verdad que si no, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero si no conocemos nuestra propia historia, es difícil que valoremos la situación de cómo estamos, de cómo nos encontramos. Entonces yo, pues eso, darte muchas las gracias por esta entrevista, por esta conversación, que creo que a mucha gente de Getafe le va a interesar y la va a querer escuchar. Yo gracias a ti por la oportunidad de expresarme con libertad. No es muy importante recalcarlo, porque hay quien tiene todavía ideas muy raras en algunos temas. Primero, gracias a ti por la libertad con la que me has permitido hacer este tema y que no ha habido ningún condicionante ni por tu parte ni por la mía. Entonces, gracias, porque la libertad es muy importante.